Hay una pregunta que debemos hacernos en relación a la contribución de los tres hijos de Noé a la humanidad, o es decir, los descendientes de los tres hijos de Noé a la raza humana. En este caso, el doctor Arthur Constance, renombrado y erudito antropólogo, escribió lo siguiente en relación a esta pregunta que debemos hacernos. ¿En qué han contribuido a la humanidad los descendientes de cada uno de los hijos de Noé? En este caso, Sem, Cam y Jafet. En el caso de Cam y sus descendientes, la historia nos muestra que ellos han rendido un extraordinario servicio a la humanidad desde el punto de vista del desarrollo físico de la civilización. Fueron los pueblos camitas los que iniciaron y desarrollaron hasta su más alto nivel técnico todas las civilizaciones tempranas y prominentes de la humanidad. Hay pocos inventos tecnológicos básicos que no les deba atribuir. Como veremos más tarde, ni Sem ni Jafet hicieron ninguna contribución significativa al adelanto técnico de la civilización, a pesar de todas las apariencias. Por lo contrario, sé que esta es una declaración muy osada, pero no se hace ignorando los hechos de la realidad. La contribución de Jafet ha sido en el área de la aplicación de la filosofía a la tecnología y el desarrollo consecuente del método científico. Así como la aplicación de la filosofía de Jafet a la tecnología de Cam produjo la ciencia al final, también la aplicación de su filosofía, en este caso la de Jafet, a la visión y penetración religiosa espiritual de Sem y sus descendientes, dio como resultado la teología. El pueblo camita nunca desarrolló la ciencia y el pueblo semita nunca desarrolló la teología, hasta que la influencia de la filosofía de los descendientes de Jafet las aplicó a ambas. La mayoría de nosotros hemos sido llevados a creer que los indoeuropeos o descendientes de los indoeuropeos, en este caso de la familia de Jafet, son la gente más inventiva que existe en el mundo, pero eso no es así. Es muy difícil escaparse de ese prejuicio cultural que presenta la humanidad, condicional a fin de examinar en forma nueva y objetiva los orígenes de nuestros logros tecnológicos. Podemos tomar casi cualquier elemento esencial de nuestra desarrollada y compleja civilización, como por ejemplo el avión, el papel, los tejidos, la metalurgia, la propulsión de varias clases, las pinturas, los explosivos, las técnicas médicas, los principios mecánicos, los alimentos, el uso de la electricidad, virtualmente cualquier cosa tecnológica en naturaleza, y observaremos que el examen histórico de su desarrollo nos lleva con toda seguridad a los pueblos camitas, y rarísimamente, alguna vez, a Jafet o a Sem. Los inventos básicos que se les pueden atribuir a Sem y Jafet pueden ser contados con los dedos de una mano. Esto es muy contrario a la opinión popular, pero es una tesis que puede ser respaldada y probada, y ha sido bien documentada por casi 1000 fuentes de autoridad en el mundo. Lo que hemos estado tratando de mostrar es que el proceso histórico refleja la interacción entre estas tres familias de personas, descendientes de Sem, Cam y Jafet. En este caso, los descendientes de los tres hijos de Noé, a los cuales parece que Dios repartió responsabilidades específicas e igualmente capacidades específicas para el cumplimiento de dichas responsabilidades. A Sem parece que le dio la responsabilidad del bienestar espiritual y religioso del hombre, y a Jafet la tarea del bienestar mental, y a Cam el bienestar físico. Todas las grandes religiones del mundo, verdaderas o falsas, tienen sus raíces en la familia de Sem. Todos los grandes sistemas filosóficos se han originado dentro de la familia de Jafet, y los grandes y básicos logros tecnológicos del mundo han sido la contribución de Cam. Cuando estos tres trabajan juntos en equilibrada armonía, la civilización avanza como un todo. Es importante observar que los tres son necesarios para lograr ese avance. Cuando se sobreenfatiza en uno de ellos de manera específica, es decir, en uno de estos tres elementos, el resultado final no es bueno. Ninguna sociedad prospera cuando es muy materialista, o excesivamente intelectual, o excesivamente espiritual. En Adán y sus descendientes, hasta que el diluvio terminó con el mundo antiguo, estas tres capacidades estaban bien combinadas y desarrolladas dentro de cada uno de los individuos, es decir, dentro de cada uno de los antediluvianos. Aunque por supuesto no siempre, exactamente en la misma medida, en la misma proporción, en el mismo sentido en que hoy no todos tienen el mismo nivel de inteligencia
en el mundo. Pero cada persona llevaba dentro de sí mismo un triple potencial que fue reduciéndose después del diluvio y en muchos casos limitado a una capacidad que se orientaba, en este caso, en una sola dirección. En otra obra se ha examinado con bastante cuidado la tesis de que la ciencia resulta solo donde la filosofía, es decir, la contribución de Jafet, se ha casado con la tecnología, que es la contribución de Kant. Es decir, cuando la filosofía se casa con la tecnología, la contribución de Jafet con la contribución de Kant, al igual que la teología, solo resulta donde la filosofía se une a la visión espiritual basada en la revelación, que fue contribución específica de Zen. En términos generales, aquellos que son muy inventivos y tienen una mentalidad mecánica tienen poca tendencia a la filosofía, y los filósofos tienden a ser poco prácticos. Cuando sucede que estas dos capacidades se dan en la misma persona, aparece entonces un científico. Es decir, cuando la capacidad filosófica se aplica a la capacidad inventiva, nace la ciencia, nace un científico. Y desafortunadamente las personas con mentalidad científica tienden a ser un tanto indiferentes hacia las cosas espirituales, que son asuntos de fe. Y como el hombre ante todo es una criatura espiritual, la ciencia ha tendido frecuentemente hacia un solo lado, por lo que resulta inadecuada y a veces hasta vana y frecuentemente peligrosa porque estimula una actitud escéptica, y esto es realmente falsa ciencia. Pero consideremos lo que ocurriría si cada hombre tuviera en sí mismo una gran capacidad para la invención y pudiera extender la aplicación de su propia inventiva tanto como los científicos han extendido recientemente la tecnología básica en los últimos 6.000 años de civilización. El progreso de los últimos 100 años podría haberse acumulado en los primeros siglos de la historia humana de haber sido esto así, y el nieto de Adán habría podido ver el desarrollo de la vida en la ciudad, la erección de grandes edificios, la aparición de las artes, incluyendo todo tipo de música, la utilización amplia de los metales y el establecimiento en gran escala de la ganadería y la agricultura, como los hijos de Caín evidentemente hicieron, según lo relata Génesis, el capítulo 4, del versículo 17 al 22. Pero como parece que ha sido siempre el caso, la capacidad espiritual del hombre sufre por la falta del uso, o incluso del abuso. Y el mal se desarrolló en el hombre tan rápidamente y hasta un grado tan extraordinario, mediante el ejercicio de las otras capacidades, que cuando el Señor miró desde los cielos, vio que era demasiado peligroso para el individuo estar completamente dotado. Después del diluvio, aquello que había estado combinado en Adán, es decir, estas tres características que se dividieron entre los tres hijos de Noé, fue desde aquí en adelante dividido entre Sem, Cam y Jafet. Antes del diluvio, sin embargo, parece que la capacidad del individuo era tan grande que el proceso de la civilización estaba enormemente acelerado en aquellos días. Nos resulta impresionante leer la luz que tuvo Elena de White acerca de este asunto de la descendencia de los hijos de Sem, Cam y Jafet y la contribución que hicieron a la humanidad desde cada una de sus distinciones cuando Dios dividió las capacidades de los seres humanos antediluvianos en cada uno de los tres hijos de Noé. En el libro Patriarcas y Profetas, en su capítulo 10, donde habla de la Torre de Babel, ella escribió lo siguiente: sin embargo, entre los tres hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. En Sem, Cam y Jafet, quienes serían los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Génesis 9:25. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho tiempo la reverencia filial había desaparecido de su alma, y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los estatutos divinos prometía un futuro más brillante a sus descendientes. Acerca de estos hijos fue declarado:
Bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Can su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, 26 y 27. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem, de él descenderían Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir Cristo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144, 15. Y Jafet habita en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. La descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y su corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración del favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su linaje, en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Can se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9:18. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Conoce Jehová los días de los íntegros, y su descendencia es para bendición. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones. Salmo 37, 18 y 26, y Deuteronomio capítulo 7, versículo 9.